específicamente hoy en el huemul, como ustedes saben, especie heráldica de Chile, fue descrita en 1782 por el abate Molina, y en su descripción él hizo como una mezcla entre un caballo y un camello. Entonces, de ahí viene el nombre, hipocamelus, caballo camello, y eso se mantuvo la confusión a lo largo de muchos años. Incluso hay algunas manifestaciones del escudo de Chile donde en vez del huemul se ve un caballo. Y vaya desafío, ¿no? En el caso de Chile, además de especie amenazada, especie que representa el escudo nacional al país, ¿no? Es difícil distinguir cuando hay un animal juvenil, como en este caso, si es, al menos a la distancia, si es una hembra o si es un macho. Pero bueno, ahí lo relata un poco la cara de juvenil. Entonces, hay diferencia en peso y tamaño entre machos y hembras. Los machos son un poquito más altos, un poco más pesados, son más grandes y además los cachos los diferencian muy bien. Y tienen una mancha facial muy marcada, como un antifaz negro, que también permite, cuando no están con guampas, diferenciarlos. Sus depredadores naturales, depende el lugar, la zona, el puma, lógicamente, el zorro cupeo, y ha aparecido en escena el perro. Perros tanto asilvestrados como a veces perros domésticos, pero que viven libremente y a veces ingresan en áreas donde hay huemules y atacan huemules. Su estado tiene preocupación menor a que está en peligro, incluso que puede desaparecer, que se extingue totalmente de la faz de la tierra, desaparece, no está más. Y esto tiene que ver con los cambios que se van dando en la distribución y la cantidad de individuos de una determinada especie. Eso se evalúa a nivel especialistas, hay una forma de hacerlo, pero básicamente lo que se ve es cómo era la distribución en el pasado, y si se sabe aproximadamente cuántos animales podría haber, se podría decir que bueno, una población saludable. Eso, a través de intervenciones que hacemos nosotros, los seres humanos, con nuestras actividades, se va achicando, fragmentando de alguna manera, en lugares donde hay, lugares donde no hay, y por ahí empieza a ver si estamos tratando una población en particular, una población amenazada. Se puede seguir fragmentando, donde ya cada vez por ahí los núcleos de esa población se forman subpoblaciones que están aisladas, y finalmente podemos tener núcleos totalmente aislados y con muy pocos individuos. En Chile, la clasificación propia, que usa el mismo sistema que UICN, pero se lo clasifica localmente, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de consulta a expertos, ha llegado a la conclusión que también está en peligro, la misma categoría, de Araucanía hacia el sur, pero en peligro crítico, que es una categoría ya mucho más complicada y más cerca de la extinción, del Biobío hacia el norte. Es decir, las poblaciones de Chillán y Blinto, de esa zona, están bien complicadas. Básicamente lo que se describe del huemul históricamente es que era un animal muy confiable hacia el hombre. Bueno, obviamente proveía a los pueblos originarios de alimento y elementos para sus propios modos de vida, como se ve en esa imagen. Y esto representa, y relatos de exploradores, esto es un grabado de un libro de Pritchard, un explorador inglés, donde está con un rifle acostado y refleja cómo los huemules se acercaban e incluso era muy fácil cazarlos. Esto es una foto de Onelli, en Argentina, en una zona de estepa, donde no se nota muy bien quizás por la luz, pero hay un gaucho con un cuchillo en mano y está a metros solamente del animal. Es decir, eso demuestra la mansedumbre, la ingenuidad, de alguna manera, frente al hombre, y obviamente eso le ha jugado
en contra de la historia, pero como una oportunidad, como decían más temprano, también a favor en términos de turismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo se puede ver un huemul con un radio collar, y esta es la dimensión más o menos de 15 por 15 de un radio collar antiguo. Hemos tenido cerca de 2 cámaras trampas en las que ha aparecido huemul dentro de esta metodología. Dentro de la metodología de monitoreo especial del área, ahí sí hemos tenido avistamientos de huemul porque un poco forzamos el avistamiento con la cámara trampa, instalándola en sitios donde ya se ha avistado antes o donde hay registros indirectos, pecas o huellas. Y estas, por ejemplo, son algunas de las fotos de las cámaras trampa en las que hemos tenido avistamiento de huemul. Y estas no se procesan, estas en específico no se procesan, pero sí nos permiten caracterizar los individuos. Por otro lado, en el monitoreo de CONAF, esas fotografías sí se procesan y nos permiten determinar la ocupación de las especies. El huemul se ha desplazado a sitios de mayor altitud, sectores de montaña, han sido mucho más avistados. Por otro lado, antiguamente se observaba mucho más en el sector de Pingo Grey, y ese sector ahora está completamente lleno de ganado feral, lo que probablemente implica que él ha desplazado al huemul hacia estos sectores que son de más dificultad de alcance para el ganado. Lo que sí hemos determinado también es que somos, como unidad, como parque, somos grandes generadores de información, pero no somos capaces de procesar la información. Esto tiene una cantidad de factores contribuyentes como grande, pero una de esas, muy grande, es la presión turística que tiene el parque hoy día. Si no tuviese esa presión turística, no existiría mucho más tiempo o recurso tiempo para poder generar el procesamiento de datos de conservación del huemul. Pero hoy en día, en las guarderías, por ejemplo, se ve mucho la presión del turismo, por lo tanto no hay tiempo internamente comunidad para generar procesamiento de estos datos. El fotomonitoreo no es específico de huemul, es para mamíferos de medianos a grandes, por lo tanto eso implica que no siempre vamos a tener avistamientos de huemul en las cámaras trampa. El objetivo de este fotomonitoreo es determinar la ocupación, qué espacio ocupa el huemul y otros mamíferos en el parque. Además del fotomonitoreo que se va realizando anualmente desde el 2021 en adelante, aproximadamente 10 años, se estima, se están realizando extracciones mecánicas de ganado. Básicamente se realiza la extracción de 100 ganados anualmente, o sea, 100 vacas, toros, anualmente se extraen del parque. No tenemos evaluación de la efectividad de esas estrategias, pero se están realizando hoy en día. Por otro lado, también está el fotomonitoreo oficial que se realizó en 2022, que es la misma metodología que en 2021, solamente que este fue un piloto. Se instalaron 41 puntos de las 60 debido a problemas logísticos, pero en 2022 sí se instalaron las 60 puntos de cámaras trampa. Y por otro lado, también utilizamos las cámaras trampa a modo de interés del sector. Torres del Paine y Legacy Fund tienen como pilares 4 temas. Uno es la conservación y la restauración de los ecosistemas y especies nativas de la región de Magallanes. Generar mejoras en la infraestructura de turismo y mitigar los impactos que tiene el turismo dentro de las áreas protegidas, y también promover el desarrollo comunitario y el manejo del destino. Considerando todos los voluntariados que tenemos durante la temporada alta, hemos gestionado más de $65.000 en voluntariados. Gracias a ese apoyo que dan los voluntarios durante la temporada alta en el mismo parque, pudimos finalizar un sendero de 9 kilómetros, que es el sendero Paine Grande italiano, el sendero Lago Scottberg, que implicó más de 4 años de construcción, que tiene casi 500 metros de pasarelas y puentes que se construyeron en conjunto con Conservation VIP, que son nuestros grandes colaboradores en el parque. Y también hemos sacado 9 kilómetros de alambre de púas de cercos que están botados y que se requieren eliminar. Legacy pone las manos para poder limpiar el parque de ese tipo de infraestructuras. Hemos hecho voluntariado en las últimas 2 temporadas muy enfocadas en el sendero hacia Torres, y se ha entregado algo así como 6.700 horas de trabajo en estas 2 temporadas, con más de 100 voluntarios en total. Y esto ha permitido generar al menos 4 voluntariados en base Torres,
y les voy a mostrar un poco los avances que hemos hecho. Gracias a esos 4 voluntariados, estuvimos en el sector de la Morrena, hemos estado construyendo escaleras de roca para mejorar el sector que era más peligroso de Base Torres, considerando que este sendero es el más visitado, es el que más riesgos implica y justamente se encuentra en hábitat de huemul y dado el impacto que tiene la construcción de los senderos, mientras más mejoremos o mejor diseñemos un sendero, podemos evitar afectar hábitat de huemul. Por eso el foco del proyecto es mejorar la calidad del sendero Base Torres. En el sector serrano no les he contado mucho, pero en el sector serrano la idea, como mencionó Carla, es un poco apoyar esto de que no haya más vacas y caballos dentro del parque. Yo soy Jorge González, trabajo en CONAF, aquí en la oficina provincial. Trabajamos con temas de conservación, planificación de áreas silvestres protegidas también. ¿Cómo entre los distintos países podemos de alguna forma aunar esfuerzos, estandarizar metodologías para empezar a avanzar en la conservación de estas especies que están en peligro? ¿Cómo lo ven ustedes desde Argentina? Porque tenemos categorías distintas a niveles globales, a niveles locales. Tenemos priorización y acciones distintas. La metodología básicamente es la misma de UICN y contempla las variables que mencioné, mayormente distribución, cantidad de poblaciones y tamaño de las poblaciones, que no siempre es información que está disponible. De muchas poblaciones, en el caso concreto del huemul, se desconoce la distribución en general y mucho más desconocimiento hay del tamaño de las poblaciones y más aún de la tendencia, que es otra cuestión que se tiene en cuenta. Para darles una idea, el mapa que yo les mostré lo hicimos en el año 2000 entre colegas de Chile y Argentina y no fue actualizado. Es decir, es un mapa que tiene más de 20 años y debiera ser actualizado. Tristemente seguimos mirando el mismo mapa y debe haber cambiado en algunos casos para bien y en otros casos posiblemente para mal. La clasificación global es para dar una idea obviamente a nivel internacional, pero lo que tiene de bueno cuando se hacen las clasificaciones nacionales con la misma metodología es que uno puede poner énfasis en lo que está pasando en un determinado lugar del país. Y en el caso de Chile, bien concretamente, de dividir esto. Indudablemente la situación en la zona austral es grave, porque la clasificación coincide, es en peligro como a nivel global, pero es más grave aún en la zona de Chillán-Ñiblinto. Está mucho más complejo. Entonces, eso queda diluido en la global. No se puede ver esa particularidad. Entonces, que a nivel nacional se vea esa particularidad y que también se la muestre al mundo es interesante. Y en el caso argentino coincide que está rankeado como en la zona austral para Chile. El tema de esfuerzos binacionales que decís es sumamente relevante. Fue interesante la reunión del 2012 que fue en Valdivia porque se hizo un plan binacional donde las cancillerías de ambos países firmaron un acuerdo específico vinculado a la conservación del huemul. El futuro del huemul tiene que ver con el esfuerzo binacional. Por algo también fue incluido el huemul en la Convención de Especies Migratorias, en la SMS, porque no reconoce fronteras, el bicho cruza de un lado al otro, los lugares obviamente donde está. Así que bien interesante, lo tomo como una propuesta, a ver si con colegas de Chile y Argentina pudiéramos movilizar nuevamente y se retome ese impulso que llegó hasta el 2012. Entonces, si tenían más información respecto a la ocupación del huemul del área que se intervino y si a futuro planteaban algún tipo de monitoreo en esa área del sendero, con cámaras trampas quizás, para saber si cambió de alguna forma la ocupación de esta especie. Eso, gracias. Obviamente nos enfocamos en dos sectores que eran relevantes porque era donde el huemul tenía amenazas y donde sabíamos que había huemul. Base Torres, generalmente el sendero, se sabía que habían huemules en Valle de Silencio, como que siempre era factible encontrarlos allá, al fondo. Pero últimamente, en los últimos años, décadas quizás, se ha comenzado a ver mucho en el mismo sendero. Quizás porque hay más avistamientos, quizás porque hay más presencia, no lo sabemos,
pero hoy en día es muy común poder verlo cuando uno va subiendo a la base de las torres. Entonces, claro, es un sector importante que se está haciendo cada vez más importante, considerando que la amenaza de turismo es cada vez mayor. Y el otro sector era Serrano, donde claro, estaba esta gran amenaza de la ganadería, y finalmente un sector que es un corredor hacia Pingo y que estaba también amenazando a la población que sabemos que estaba presente en Pingo y que es histórico. Entonces, claro, nos enfocamos en estas dos grandes amenazas que estaban afectando hábitat de vuelo. Mi familia, de acuerdo a las características que mi abuela me comparte a finales de los 90, 2000, tiene que ver con haber observado al Yekchal y haber extraído de él muchas cualidades como grupo. ¿Okay? Entonces, dentro de eso, se entiende que la zona que mi familia habitó y transitó no permitía gran consumo de cosas, no había muchas cosas para consumir. Lo que significó que mi familia extrae esta idea de que el Yekchal socializa con otros grupos, y mi familia hizo exactamente lo mismo. De hecho, hay ideas bien extrañas en mi abuela, o había, porque hoy en día mi abuela tiene Alzheimer, entonces ya nada de esto se lo va a poder repetir ella. Ella decía que probablemente nosotros somos una mezcla mucho más compleja, estamos mezclados con otros índios. ¿Por qué? Porque un poco fuimos separados de los otros. Como en la mañana escuchaba esto de que el huemul se fue separando, ¿cierto? Por distintas condiciones que ocurrieron. Lo mismo pasó con los Cahuéscar. Mi abuela siempre decía que su abuela le hablaba mucho de que hay que ser como el huemul, como el ciervo. No me acuerdo la palabra exacta que ella usaba, pero era otra palabra, también en español, pero usaba otra palabra. Y que tiene que ver con que hay que aprender a escuchar a la gente, pero no las palabras que dice, sino que la intención que dice. Entonces, nuevamente en la mañana escuchaba esto de el huemul tiene muy buen olfato, muy buena vista, muy buen ojo, muy buen oído. Eso mismo decía mi abuela, que le dijo su propia abuela. A mi entender, los Cahuéscar tenían una relación directa con Yekchal, al modo de entenderlo como una forma de ser, como una forma que seguir, cómo desenvolverse en el medio, cómo recorrer el espacio, cómo consumir lo justo y necesario, pero buscando siempre abundancia. O sea, los indígenas también buscaban abundancia, pero no explotándola. ¿Por qué? Porque los medios tampoco permitían eso. Entonces, finalmente, para mí escuchar el relato del huemul es escuchar el relato de mi familia también, o de los Cahuéscar en general. Estamos extinguiéndonos, nuestra cultura está muriendo, nuestros hablantes no quieren hablar, no nos quieren enseñar, y mucho menos a gente blanca, y esa es la lucha que hoy en día también nosotros tenemos, así como hoy en día se está planteando esta lucha de salvar al huemul, que tampoco me parece tan atinada, sino de hacerlo parte. Y por ahí vamos a encontrar quizás más salvavidas y puntos de encuentro que banderas. Entonces, eso es el relato con ustedes. Todos hablan de un animal que no se ve, que no se conoce, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el imaginario colectivo? Es un conjunto de símbolos, conceptos que existen en la memoria de cada uno de ustedes y en la imaginación en una variedad de individuos pertenecientes a una comunidad, por eso se llama colectivo. Y esto es la toma de conciencia de todas estas personas al compartir estos símbolos, que es lo que ustedes están haciendo ahí. ¿Ya? Con influencia de factores sociales, culturales y afectivos, y esto refuerza el sentido de comunidad, ¿ya? Permitiendo la construcción colectiva, o sea, entre todos, del imaginario. Por ende, es un concepto plástico, eso quiere decir que cambia, y dinámico en el tiempo y en el espacio. En el imaginario, que no es hasta el 2007 que la Comisión Nacional de Medio Ambiente empieza a tomar cartas en el asunto acerca de la conservación y investigación de este animal. ¿Y
¿Qué es lo que nos arroja eso? Porque la Abate Molina y también el presidente José Joaquín Prieto dice un cuadrúpedo raro y singular. El imaginario es raro y singular. Es tímido y silencioso. Y todo, también los planes, todos han dado vuelta con esta relación fantasmagórica y en algunos casos inexistente, porque si uno le va a decir a un niño de Arica, oye, ¿he visto el huemul? No, yo te voy a decir, yo he visto la taruja, posiblemente. Si es que la ha visto. Porque tampoco es fácil de ver, ¿ya? Y esta relación que es como un mito, y de hecho a mí algo de lo que me resonó para ponerle el título a esta ponencia fue lo que dice el plan Recoge, que es que no se conoce. Si queremos conservar el huemul, es súper importante que nos huemulicemos, como dijo Alejandro, ¿ya? Y para huemulizarnos tenemos que integrar este imaginario. Y obviamente tiene que pasar por un tamiz personal para llegar a un resultado colectivo. Y eso sería todo. Gracias. No sé si ustedes recuerdan en la Cruz Patagonia cuando le dispara a un huemul que estaba muy cerca y confió mucho en ella. Y se acercó tanto que ella, bueno, le disparó y relata cuán arrepentida se sentía o cuán mal se sintió después de haber matado a este huemul. Y eso lo relata, y para mí es un capítulo muy importante en la vida de ella, porque después escribe un libro que se llama El horror de los deportes, y se refiere a la caza. Y vuelve a contar 2 veces, en 2 de sus libros, la historia de esa caza de este huemul que le impactó tanto que ella al final se vuelve hasta vegetariana. O sea, la historia de ella es muy interesante después, ¿no? Después del viaje a Patagonia. Nosotros hemos dado este capítulo de un libro de Fray Mocho que se llama Bajo el cielo austral, me parece. Es divertido, se lo voy a leer porque es muy simpático. Dice: dígame ahora que habla del huemul. ¿Existe este animal o una creación de los chilenos para adornar su escudo? ¿Cómo no va a existir? Dice, cuando uno va con el inglés Group Bingo, que ustedes deben conocer, en las puntas de Santa Cruz, cerca de la cordillera, cazamos uno. ¿Y cómo era? Es un animal como el guanaco, pero más fornido, medio tirando a ciervo por el pelo y la alzada. Los cuernos no son pelados, sino en la punta y hasta la mitad los cubre un pelito fino. Mi compañero me decía que los indios chonquis, se refieren a los tehuelches, tenían al huemul por un animal que se había caído de la luna y afirmaban que es tan escaso porque las hembras no tenían sino un hijo en toda su vida, y eso en un año en que hubiera 2 eclipses. Uno de sol y otro de luna. Es fantástico, este relato es de este escritor que tiene mucho conocimiento patagónico, derivado de algún informante de la representación que tuvo, la importancia que tuvo y sobre todo la relación con los seres humanos a lo largo del Holoceno, como se decía antes, ¿no? A partir de los inicios de la ocupación humana en la zona, al menos en las fechas que sabemos ahora. Y digo al inicio porque, por ejemplo, en Engelfield, aquí en el Senoordweg, se comienza digamos, hay evidencia de huemul, muy poquita, me parece que ahí es un 1% de los restos, ¿no? Hay 2 huesos de huemul, probablemente para fabricar instrumentos en esta isla, y eso data probablemente hace en torno a unos 6.000 años, digamos, ¿no? Es decir, que coincide encima con la aparición también de las primeras ocupaciones. Entonces, bueno, como podéis ver, todos estos puntos rojos es los sitios donde documentamos huemul. Hay evidentemente a lo largo de toda la península Antonio Varas. En esta zona con el continente convive con el guanaco, por decirlo así. Encontramos también guanaco en otros sitios. No sabemos, estamos pendientes de los resultados de las dataciones que tenemos que hacer en el futuro para saber si hay una cuestión de sustitución de guanaco, o sea, de si coinciden en el tiempo o hay una cuestión más temporal. Hay sitios arqueológicos donde encontramos huemul y otros sitios donde no encontramos huemul, no hay mamífero terrestre, mientras que en la península Antonio Varas, en todos los sitios o en el continente hay mamífero terrestre, ¿no? Y eso nos parece interesante porque nos permitía hablar o nos permitía plantearnos si realmente los huemules que vemos en las islas estaban allá, o sea, era su hábitat, las islas, o si fueron transportados por las poblaciones canoeras, que evidentemente tenían canoas y por tanto podían transportar como transportaban los animales, ¿no? Y por tanto si iban a cazarlos a la península Antonio Varas o si iban a cazarlos al continente y volvían a las islas y ahí lo comían
fabricar instrumentos, lo que fuera con los restos, ¿no? ¿Qué hacemos para restablecer esta relación humano-naturaleza? Sobre todo con algo que está en un imaginario hoy en día de identitario de nación, o sea, el huemul está en el escudo. Entonces se pretende, si estamos en una nación, ¿dónde está nuestro cuidado por esta especie? ¿Por qué los planes de recuperación vienen en 2004, 2006? ¿Por qué no vienen antes? Y siendo que es un identitario. Entonces lo tenemos ahí como un escudo maravilloso, pero resulta que se nos está extinguiendo. Bueno, yo creo que en mi caso lo que me sorprendió, y se los conté ya, y creo que es lo que yo rescato y sigue impresionándome del huemul, es la pasibilidad, la confianza, y frente a nuestra actitud tan cruel que rescata Dixie, ¿no? Al decir que se arrepiente mucho de lo que hizo, precisamente por la mirada que vio en el huemul que había cazado. Bueno, yo vengo evidentemente de España, vengo de fuera, no conozco, he ido aprendiendo en los últimos años toda la historia bueno, un poco, ¿no?, como es el huemul. Entonces, desde fuera visto y desde la impresión que crea el hecho de saber que en 50, 70 años se pudo casi llevar al borde de la extinción un animal, ¿no? Y ve que como el huemul, y por tanto ver que yo creo que es una tarea obligatoria, por decirlo así, o una misión fundamental el hecho de recuperar y saber cómo fue, hasta dónde vivía, dónde se habitaba, y entender todo eso también para saber cuál es el impacto que puede tener una población humana, ¿no? Y precisamente un poco como eso de moraleja, ¿no? Terrible moraleja, pero para todo eso. Y ya está. Y bueno, luego solo comentar que muy de acuerdo con lo que comentabas al principio, que en el fondo aquí cuando hablábamos de canoeros, ¿no? Hablábamos de las poblaciones del pasado, ¿no? Que evidentemente hay una diversidad. Yo creo, a mí lo que me sorprende es esa diversidad precisamente, y que contrasta con otros comentarios, ¿no? Que siempre ellos sean así en una población inmensa de no sé cuánto territorio, y evidentemente aquí lo que vemos es que su historia está ligada con el huemul, pues la historia, digamos, de las gentes que vivieron en el pasado, y eso también creo que para mí es algo que hay que rescatar. Bueno, básicamente esta foto la conseguí trabajando como guardaparque. Nos realizábamos haciendo un monitoreo de huemules, instalando cámaras trampas. Esto muy cerca al lugar del Británico, en el Valle Francés. Vi algunas huellas, me acerqué y me encontré con esta familia. Estaba la hembra, el cervatillo y el macho que aparece en esta foto. Y bueno, saqué hartas fotos de ese momento y a todos les ha gustado más esta del macho ramoneando. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad es un honor estar acá y haber visto todas las charlas súper interesantes todas. Voy a hablar de certificaciones y particularmente la certificación que voy a hablar es de la certificación amigable con la fauna o Wildlife Friendly. Es una certificación internacional que tiene proyectos en muchos lugares del mundo, ¿sí? Puse algunos ejemplos ahí, pero hay unas artesanías muy finas de Kenia, donde el principal problema con los leones y el conflicto. Luego, donde ven a la figura del gorila, no sé si se ve mucho por la luz, pero es un emprendimiento turístico, ¿sí? Donde la gente va a visitar zonas donde hay gorilas y hay avistaje de gorilas en Ruanda. Después, abajo donde ven cosméticos, son cosméticos que en su desarrollo favorecen a los polinizadores, ¿sí? Dentro de un proyecto de conservación. Y el resto de las fotos están relacionadas a nuestro trabajo con WCS en Patagonia, ¿sí? Que fundamentalmente se relaciona con fibras naturales, aunque ahora estamos empezando, como les voy a mostrar, con la parte turística también y potencialmente con la industria cárnica. Pero en principio ahora estamos trabajando con fibras. En cuanto al turismo, es algo que estamos desarrollando en este momento en Argentina. Estamos por certificar
el primer emprendimiento, que es un emprendimiento que ya tiene su certificación para producción, porque es un campo productivo que ahora va a empezar a hacer turismo, ¿sí? Y por último, a la industria de la carne, que estamos un paso atrás todavía, pero muchos de los productores que hacen fibra también producen carne y venden animales para carne, y tiene mucho sentido que esa carne también salga como certificada, así que ese es un objetivo también para este año y el que sigue. Conozco las Torres del Paine, tenemos bastante turismo y estamos involucrados en este relato de la Patagonia. Y personalmente, y puede ser por ignorancia, por alguna razón siento, y una percepción, que cada vez hemos visto más avistamientos. No sé si hay más, no sé si se ven más, no sé si hay más celulares, o simplemente se comparte más. Pero creo que vamos a solucionar de alguna forma el tema real del huemul. Lo que sí siento, y comparto con gran parte de los expositores, es que sí el huemul está muriendo, pero muriendo en el relato. Porque cuando estaba Jovito, hace 40 años hablábamos del huemul, y la verdad que hoy día, en una Patagonia que tiene múltiples relatos, desde los primeros colonos, desde la biodiversidad, desde los pueblos originarios, desde el clima, la Antártica, el puma hoy día, que se ha posicionado como un relato muy potente, el huemul, la verdad que no es parte de esa Patagonia. Y no quiero ser, por favor, yo sé que los guías lo ponen en valor, lo conocen, y los científicos que han trabajado, pero la realidad dura es que podemos sacar al turismo, al huemul de la ecuación, y nuestros tours no cambian mucho. Entonces, yo hoy día les quiero hablar de la importancia del relato. Uno de los desafíos es encontrar y darle un relato emocional al huemul. Tomar todos estos elementos y empezar a posicionar este relato emocional, porque yo siento que la única forma realmente, primero, generar interés en nosotros, en las comunidades, en los turistas, en lo que queramos, y velar por su protección a largo plazo. La frase no es cliché: tú amas lo que conoces, pero para conocerlo hay que investigarlo, hay que saber qué significa. Y yo creo que ojalá tengamos más programas de eso. Ahora, ¿de qué forma construimos un relato? Y eso es lo difícil. Pensando en esto de huemulizarse, ¿cierto? Y en conocer al huemul, pensaba en que hay una frase de Humboldt que dice que la visión del mundo más peligrosa es la visión del mundo de los que no han visto el mundo. ¿Cómo llevamos este mundo a los que no lo han visto? Bueno, yo les vengo a hablar del huemul en particular. Nosotros somos custodios de esta área protegida desde el 2004, lo que hace que tengamos una presencia permanente desde entonces en la región. Necesitamos sacar los baguales del parque. Los bovinos en particular nos generan muchos problemas, pero necesitamos sacarlos. Si se hace bien, si logramos encontrar la fórmula, puede tener réditos económicos tanto para el parque como para las personas que los traen. Y acá es donde vienen las colaboraciones. Este lugar, que según la estructura muy adecuada, es porque un vecino, un ganadero, prestó las instalaciones para que el bagualero, frente a sus ojos, pusiera los clotales de los bovinos. Entonces, tranquilidad para el ganadero también de que no son sus vacas, y se está haciendo el manejo. Y el SAC fue a tomar muestras porque decían que nunca habían podido tomar muestras sanitarias de un bagual. Entonces tomaron las muestras y vamos a ver qué pasa. Y lo otro interesante fue que el bagualero le dijo al ganadero: en el parque hay vacas suyas. Hicieron un trato y ahora el bagualero le va a mover sus vacas de vuelta a su campo. Entonces se van generando estas colaboraciones. De mi experiencia en particular, de la experiencia en Tierra del Fuego, por decirte, con los ganaderos y demás, no, por lo menos a nosotros no nos funciona la fórmula de acercarnos en informar, porque es importante para la biodiversidad. Obviamente no es algo que les interese, pero, como mencionaba Ezequiel, cierto, algunos han empezado a hacer cambio al switch y dicen: la sociedad me está pidiendo ser más amigable con la fauna. Si yo no entiendo, no me importa mucho, pero ¿cómo puedo ser? ¿Ya? Pero lo que estamos haciendo con ellos es vincularnos y agarrar como las amenazas. En vez de decir, voy a proteger el guanaco, voy a trabajar sobre los perros, por ejemplo, o voy a trabajar sobre, no sé, el fuego, sobre la amenaza, porque a ellos los amenaza tanto como la especie que yo quiero conservar. Es de alguna manera cómo cambia la estrategia. Nosotros, o sea, cuando, sobre todo en los trabajos de coexistencia y particularmente con carnívoros, lo primero que había que entender es que estos productores tenían una realidad súper complicada
que era producto de su relación con los carnívoros, pero en la que estaban todo el tiempo en jaque, o sea, su economía familiar, básicamente, su subsistencia. Entonces, esos datos que teníamos y ese trabajo que habíamos hecho durante años, el resultado tenía que ser solucionar ese problema. Y lo que vimos en el desarrollo de todos esos programas es que cuando uno solucionaba ese problema de depredación, por ejemplo, la persona veía lo que nosotros veníamos viendo, porque no teníamos ese problema, porque estábamos en nuestra casa y digamos que nuestro sueldo llegaba todos los meses, más o menos. Pero esta persona estaba todo el tiempo en jaque por los carnívoros que nosotros sabíamos que tienen roles ecosistémicos y que son importantes y hasta nos encantan sus fotos, pero esta gente tenía un problema muy claro que había que solucionar. Una vez solucionado, las personas empiezan a cambiar esa visión, pero porque tienen la posibilidad de verlo y se transforman en aliados automáticamente y entienden esos roles ecosistémicos, no porque antes no los entendieran, o sea, sino porque antes era imposible verlos, porque estaban seriamente amenazados. Tenemos que ser capaces de agregar valor a todos los stakeholders. No es el ecosistema en sí solo, como dice, el hombre está involucrado y de hecho un caso acá en Magallanes, que yo lo encuentro, para mí, la iniciativa de conservación de fauna silvestre más importante en los últimos 50 años, sin tener idea, puede que me esté tirando a la piscina, son la traída de los perros pastores para el cuidado del ganado. Los perros pastores, hasta hace poco el puma era el enemigo principal de todos los ganaderos aledaños al parque, de todos. Más de 300 pumas, nosotros sabemos que en su tiempo, por temporada, se cazaban en diferentes estancias. Desde hace poco hasta por muchos años, esto no era, nadie, todos lo sabían, todos en cierta forma sabíamos esa realidad. Los perros pastores fue una solución que yo la encuentro increíble, desde que el perro cuida las ovejas, genéticamente modificado, es un perro pastor, como este, digamos, no sé si los que se acuerdan, el coyote con el perro este que cuidaba las ovejas, son perros que viven con las ovejas y que evitan que pumas, zorros, perros asilvestrados, abigeatos, tremenda solución para el ganadero. En mi consideración indígena, creo que uno de los conflictos de los relatos es ser muy etnocentrista y tratar de darle como valor a las cosas mediante solo una visión humana y no sobre la visión de las cosas. Lo estábamos hablando en algún punto con el Peñi sobre que el observador también debe ser observado, y eso muchas veces en la ciencia no ocurre. El observador no se observa, y como el observador no se observa, su visión es parcial y termina siendo como esta cosa de que las plantas compiten entre sí por la luz y se genera todo un cagüín en torno a dos plantas, y un cagüín humano, no un cagüín desde la naturaleza. Estas certificaciones, la pregunta específica es ¿qué incentivos para el productor tienen estas certificaciones y cómo se han incorporado dentro de lo que ustedes han hecho? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo reaccionan los productores en esta iniciativa? La cuestión de las certificaciones es bastante fluctuante y esta es una certificación nueva. Pero tenemos la suerte de que hay empresas muy grandes que están apoyando los proyectos de coexistencia, que son las mismas que ahora estamos tratando de que sean clientes de esas fibras. O sea, no solo apoyen el proyecto, sino que compren la fibra. Y en este momento están negociando el precio. Entonces, el productor sabe que va a obtener un extra, ¿sí? Que puede ser de dos maneras. Cayó parado. Que puede ser de dos maneras. Puede potenciar la venta, o sea, generar más interés y más clientela y además subir el precio, ¿sí? Pueden pasar las dos cosas juntas o no. Nosotros siempre tratamos de no hablar en términos monetarios con los productores, porque es algo que lo maneja el mercado y que nosotros no podemos decirle, bueno, vas a tener un 10% más de ganancia por estas prácticas que estás desarrollando. O sea, por estas prácticas que estamos desarrollando entre todos, vas a obtener la certificación, que con nuestra ayuda además te va a permitir salir al mercado con un producto que tenga esa certificación y que tenga esa historia de conservación y de armonía con el ambiente por detrás. Y eso genera un interés ya notable en lo que son las empresas y el público. Yendo un poquito para atrás, porque empecé por el final, cuando nosotros
empezamos con los proyectos de coexistencia sin pensar en la certificación. El hecho, por ejemplo, de evitar la predación ya es una ganancia per se, porque, o sea, muchos productores perdían la ganancia anual, la perdían en unos pocos meses. Como contaba Mauricio, o sea, el puma es un problema real y mucha gente, de hecho, dejó de producir por los ataques de puma y zorro. Entonces, al sacar eso del medio, ya el programa era un éxito, los productores estaban contentos y podíamos empezar a trabajar en un montón de otras cosas. Llegó la certificación y eso le dio un plus súper valioso y que ahora se está por transformar en algo monetario. Por supuesto, o sea, y por aquí alguien lo mencionaba, nadie tiene las respuestas solos y es una integración de soluciones lo que vamos finalmente a lograr el resultado. Por eso nosotros somos muy, por supuesto, de colaborar. Por eso también el buscar abajo que todos participen, que la información sea abierta y cómo nosotros podemos ser parte también de ese proceso de alguna manera como facilitadores. De alguna manera yo siempre digo, yo trabajo para que algún día yo no tenga trabajo. En el fondo ojalá yo llegue a no ser necesario y que todo funcione, pero por hoy día puedo empujar y cómo empujamos hacia allá y tratando de ver cómo podemos hacer, porque nadie tiene la solución, porque en el fondo todos estos problemas están pasando, está cambiando, todo es demasiado cambiante y mientras se abra la colaboración es el camino. O sea, así es la evolución, a través de la colaboración, no de la competencia. Agradezco sinceramente a los panelistas, moderadores y a cada uno de ustedes por su valioso tiempo y dedicación en este esfuerzo común. Les insto a que mantengan este nivel de compromiso comunitario y sigan trabajando en colaboración para avanzar en la conservación del buen mundo. Los invito cordialmente que regresen mañana para continuar con este importante trabajo en pro de la conservación del Huemul y el patrimonio natural de su región. Muchas gracias y saludos cordiales. Tenemos unos regalitos para ustedes, donados por una plantita, unos regalos. Y estas de acá, que son más perspectivas generales, más panorama, ¿ya? Tiene que ver cómo lo veo, ¿ya? ¿Con cuál de todas estas, usted, nosotros, entre nosotros mismos, bueno, yo fui la única que no he hecho el ejercicio, pero cada uno dibujó ayer, ¿ya? Así que lo invito, ¿ya? Entonces, acuérdate, en estado Huemul, del 1 al 14. ¿Cuál estoy yo? Algunos ganaderos por ahí no tienen prácticas adecuadas y por lo tanto ingresan o usan sectores del parque con su ganado y eso provoca un problema para el parque y para ese podría ser, es un factor externo que aporta como amenaza a la problemática. Yo creo que en comunidad podríamos incorporar ignorancia como de la biodiversidad. Ignorancia por parte de tanto los visitantes nacionales como internacionales en qué incide su comportamiento como turista dentro del área de reserva. Música que escuchan con parlantes, así como desde la vereda de la comunidad en general, hablando de una arista, pero puede ser la música, puede ser no uso apropiado de los senderos, o sea, de los lugares de campamento. Quizá dejar basura o de repente los ruidos. Sí. Igual para que no se me vaya una idea respecto a lo que señalaba, algo más global que me parece que se señaló también en la conversación, que es la carencia de un sustento jurídico, ya que por la preservación del Huemul, creo que eso es algo igual fundamental al respecto. Yo veo que la comunidad de acá, por lo menos, está bien vinculada con el Parque Nacional Torres del Paine. Entonces, una gran vinculación de la comunidad. Porque no podemos... Sí, por ejemplo, que la gente en Punta Arenas y todos tienen como, oye, este fin de semana vamos a la plaza. No, y aparte de eso, como la dependencia económica también del parque. Porque todo en verdad no todo, pero gran parte funciona como... Gran vinculación, ¿ya? Sector público. Agregaría que hay mucha información como disponible, como
por ejemplo, no sé, toda la investigación que tiene Freddy Barrientos de Sí. los huemules en el parque, es así fenomenal. O sea, si se hacen algunas acciones dentro del Parque Nacional, llega a ser un objeto de estudio para academias como el cambio de población del huemul, o sea, cómo cambia el comportamiento del huemul, tener datas para academia, por ejemplo. Así que la oportunidad quizás la oportunidad de vincular. De estudio, o sea, oportunidad de estudio académico, en el sentido que si empecemos a implementar acciones en un lugar determinado, quizás le puede interesar a estudiantes, a científicos, decir, aquí vaya a haber unos cambios y es la oportunidad de conocer más, o sea, de ver cuáles son los cambios de la especie. ¿No es malo si lo tomas bien? No, para nada. Marketing. Es que yo creo que este es el problema, porque en general marketing no ha ocurrido todavía. Lo que ocurre es el producto. Lo que ocurre es la chapita, el jockey y eso, Pero el contenido. Pero el ¿dónde van las marketing- lucas o quién es este animal? O no ¿Cómo necesariamente, pero es que se podría ligar ese producto a conocer ONGs que trabajan en favor del huemul. Abrirse a la comunidad, porque la comunidad se sienta parte y genere beneficios también de esta área protegida, es hacia donde queremos ir. Y por eso el tema de las comunidades costales que llevan la yerma y todo eso. Y en el tema de la ciencia es lo mismo. La ciencia siempre ha funcionado como cajita cerrada, donde cada uno hace lo que le interesa hacer para la ciencia, genera el paper y eso no baja a la comunidad. El alumno de básica en la escuela 3 va a ver por primera vez a alguien que realmente estudió una carrera científica, que le está mostrando el resultado de una investigación. Y eso le puede abrir todo un mundo